de Francia de la época, está muy al tanto, y Margarita tenía, en el convento donde estaba ella, habían muchas monjas de la nobleza francesa, de manera que si ella quería mandarle un mensaje al rey, lo hacía en 5 minutos, no hay ningún problema. Bueno, le manda un mensaje al rey, y este mensaje es muy importante, porque le dice prácticamente lo mismo que en el orden individual he mencionado, que lo tiene que hacer con el reino de Francia. Esto es recontrapolítica. Bueno, ¿qué le dice al rey de Francia? Primero, que cristianice la corte, o sea, que el staff de gobierno, diríamos hoy, el rey, sus ministros, sus colaboradores, secretarios, se estaban perdiendo el espíritu cristiano. Estoy hablando de 1600 y algo. El rey se decía cristianísimo. Tenía capellán, tenía confesor, el rey rezaba el oficio divino como los religiosos, el rey iba a misa todos los días, todos los reyes hacían eso en esa época, les aviso. En el palacio tenía obviamente su capilla, bueno, así eran. Esto se ha ido perdiendo a poquito, hoy todo esto es impensable. Bueno, y le dice al rey que cristianice la corte, que consagre Francia al Sagrado Corazón, que ponga el signo del Sagrado Corazón en el escudo de Francia. En el escudo de Francia, ponga el signo del Sagrado Corazón. ¿Es meterse en política? ¿Y qué les parece? El escudo representa al país, a la nación. Sobre todo en esa época Francia era casi la potencia más importante de Europa. Hoy diríamos, o en los siglos siguientes, sí, Inglaterra fue, sí, y después fue Alemania, sí. Hoy no es Francia. En esa época Francia era más fuerte que España, Alemania, Inglaterra e Italia juntos. Francia era una potencia en crecimiento, en expansión. Y se creían muy grandes porque realmente ocupaban un lugar importante en Europa, la extensión territorial era grande, estratégica, había ganado el dominio del mar. Los ejércitos franceses eran imbatibles, etc. Bueno, económicamente les iba bien, todo redondo. Pero le manda este mensaje, bueno, que consagre Francia y que le erija un templo en París, la capital, un gran santuario en un lugar, una colina, un lugar grande, visible, en el corazón de París, la capital, al Sagrado Corazón. Bueno, le mandan todo este mensaje. Miren si no es política esto. Bueno, le manda todo este mensaje al rey. El rey le habría dicho, sí, mijita, sí, hermanita, cómo no, muchas gracias. A mí me van a venir una monjita a dar instrucciones sobre todas estas cuestiones. Bueno, estudiando un poquito la época, que no los voy a cansar, estudiando un poquito la época de Europa, de Francia, etc., en esta época comenzaron a sembrarse las semillas de lo que después iba a ser la descristianización de toda Europa, y después íbamos a ligarla nosotros después de la independencia. La descristianización. Se llamó el naturalismo, se llamó el liberalismo, se llamó el laicismo, distintos nombres. Bueno, pero es todo un movimiento que ahora eran semillitas. Todo parecía ir normalmente bien. Las leyes eran cristianas, etc. Pero ya se percibía ese espíritu anticristiano. Y es más, le dice el Sagrado Corazón al rey, a través de Santa Margarita María de Alacoque, le dice que de esa manera evitará grandes males a Francia y al mundo. El rey no le dio bolilla en nada, ni consagró, ni se preocupó por cristianizar la corte, ni puso el signo del Sagrado Corazón en el escudo de Francia, ni se hizo el templo. Bueno, exactamente 100 años después, ocurrió la Revolución Francesa. Los que la conocen saben lo que fue eso, una cosa atroz, porque Francia, se convirtió en una guerra civil religiosa. Mataron cientos de miles de cristianos, los sacerdotes, obispos, etc. Demolieron las iglesias y desde entonces todas las iglesias de Francia de esa época hoy pertenecen todavía al Estado. El Estado las presta a la iglesia. 1769. 100 años antes, Santa Margarita le había dicho. Después apareció Napoleón, quiero soldados porque quiero conquistar todo.
No pudo con Inglaterra, obviamente, pero sí conquistó Prusia, conquistó Austria, conquistó Italia, conquistó Egipto, conquistó Siria, conquistó Israel, conquistó, ¿se acuerdan? Entró en España y ahí fue la independencia nuestra, porque los franceses habían invadido España. Iban a ocupar Portugal, o sea, Napoleón imparable. O sea, para Francia fue una cosa terrible de estas ambiciones políticas de Napoleón, era con soldados franceses y también los mataban. Hasta que en las campañas de Rusia, ¿se acuerdan? Quiso llegar y conquistar Rusia y no logró tomar Moscú, pero perdió cientos de miles de soldados. O sea, Napoleón terminó de desgarrar Francia. Fue terrible. Y sobre todo sembró en el mundo esta conquista francesa, estas semillas que después crecieron. Y es todo el anticristianismo que vemos hoy, que después se transformó en marxismo. Bueno, todo eso empezó en la época de Santa Margarita, María de Alacoque, y las advertencias de Jesús, que más o menos conoce lo que pasa, lo que pasó y lo que va a pasar. Por eso, cuando se le aparece la Virgen en Fátima a los chicos, también les pide la consagración de Rusia para que se eviten grandes males para la humanidad. Y le dijo esto, porque no se hacía y no se hacía. Le dijo la Virgen a Lucía: harán como el rey de Francia, será tarde. ¿Por qué dice eso? Porque el rey de Francia consagró el Sagrado Corazón de Jesús, Francia. ¿Saben cuándo y dónde? 100 años después, cuando el pueblo se levantó contra el rey, estaba en la cárcel, condenado a muerte, de ahí salió junto con su esposa que le cortaron la cabeza, famoso Luis XVI, los guillotinaron a los dos. Y él se acordó que a su bisabuelo le había llegado ese mensaje. Escribió un texto que se conserva y consagró Francia al Sagrado Corazón de Jesús en la cárcel, saliendo casi al patíbulo, a que le cortaran la cabeza. Tarde. Pero fíjense las previsiones de Dios y qué es lo que quiere Dios de nuestra sociedad. Y el templo, bueno, no se hizo, pero después de haber sufrido tanto Francia en la guerra civil y con las guerras napoleónicas que desgarraron Francia, porque perdieron millones de hombres por estas ambiciones locas de Napoleón, que era un buen militar, pero era un ambicioso de poder. Sufrió tanto que un grupo de católicos hizo un voto. Lo hicieron porque después vino otra guerra, la de 1870, se llamó la Guerra Franco-Prusiana, otra vez. Herencias de estas guerras que dejaron enemistades políticas entre naciones, y vino otra guerra terrible, la Franco-Prusiana, que fue otra guerra, no fue como la mundial, pero casi. Bueno, entonces ahí los cristianos dijeron, bueno, hagamos el templo este. Ya estoy hablando de 1870. ¿Saben cuándo se terminó de hacer el templo? 1905, por ahí. Fue con un voto, hicieron un grupo de católicos y recibieron una colecta nacional. Hicieron un templo gigantesco, lo conozco, está en la colina, se llama Montmartre. Si alguien va a Francia, cuando vayan a Francia, vayan a Montmartre. Ese templo se lo pidió en el 1670 y lo hicieron en 1900, lo terminan de hacer. Es gigantesco, es hermoso, es un santuario nacional. Estas demoras, ¿no? ¿Cuántos males nos hubiéramos evitado? Pero bueno, vuelvo al principio. El Sagrado Corazón no es otra cosa que Cristo queriendo hacernos bien. Es como si Cristo nos dijera, déjenme hacerles bien. Como dijo Juan Pablo apenas subió al pontificado, abrir las puertas a Cristo, no tengan miedo. O sea, Cristo no nos hace daño. Los cristianos podemos desfigurar el mensaje, desproporcionarlo, transmitirlo mal, etcétera, pues es otro tema. Pero lo que viene de Cristo y nosotros tenemos que ser transmisores, no es bueno, es lo mejor. Abran de par en par las puertas a Cristo. ¿Se acuerdan? El primer mensaje de Juan Pablo, que había sufrido como polaco la ocupación alemana y la ocupación sobre todo soviética, terribles años de la Unión Soviética. Todo eso que es herencia de
esas doctrinas cuyas semillas estaban sembradas en el año 1600. Ya se detectaban los autores, la difusión, por dónde venía. Bueno, abran las puertas a Cristo, abran de par en par, no tengan miedo a Cristo. Es como si Cristo nos dijera, repito, déjenme hacerles bien, déjenme influir en la sociedad, déjenme influir en todas las actividades humanas, en la familia, en la juventud, en la niñez, en el catecismo, en el arte, en las diversiones, en la política, en la economía, en todo. Vivimos a los tumbos. Uno tiene miedo de escuchar un noticiero, porque ya son todas pálidas, y son nacionales, sudamericanas, latinoamericanas, internacionales, y no es el COVID. Hay muchas otras malas noticias peores. Y uno ya con miedo, uno quisiera por ahí, yo no quiero escuchar nada. Bueno, andamos a los tumbos, creo que nos damos cuenta, ¿no? ¿Las cosas podrían andar bien en el mundo? Sí, sí. ¿O estamos condenados a esta fatalidad, a andar siempre mal? No. Pero hay un solo detalle, abrir las puertas a Cristo. O sea, dejarle al amor de Cristo, el corazón de Cristo, que impregne nuestra vida personal, familiar, social, política, nacional e internacional. El primer país del mundo que se consagra al Sagrado Corazón de Jesús recién fue en el 1800 y algo. Y es Ecuador. El que consagra el país al Sagrado Corazón y fue tal vez el mejor gobernante de la historia de Ecuador, murió asesinado por la masonería en la puerta de la iglesia. Él iba a rezar todas las mañanas, a hacer adoración y después iba a la casa de gobierno. Fue asesinado por la masonería en 1800 y algo. Gabriel García Moreno. Por algo lo mataron. El primer país del mundo es latinoamericano, es una pequeña gloria nuestra. Y que yo sepa, no sé si muchos otros países, creo que 3 o 4 después, hicieron esas consagraciones solemnes. Perdón, en España se consagró España, en el Cerro de los Ángeles, si alguien conoce España, hay una imagen, una de 40 metros, que en la Guerra Española la dinamitaron. Y Franco hizo una más grande todavía enfrente. Y están las montañas de escombro acá, y allá está la imagen nueva del Sagrado Corazón, en un cerro, en el centro de España, Cerro de los Ángeles, pegado a un Carmelo, donde está la Madre Maravilla sepultada. Si alguien la conoce, bueno. Si van a España, vayan a ver el Sagrado Corazón, que primero lo fusilaron, un piquete de soldados, un acto simbólico, y después lo dinamitaron. Cayó todo en pedazos, una cosa de 25 metros, 30, no sé cómo tenía. Bueno, entonces, pantallazos un poquito rápidos de todo lo que significa y cómo produce molestias eso, influencia de Cristo. ¿Y por qué nos va mal? ¿Y cómo tendríamos que hacer para que las cosas anduvieran bien en esta tierra y mucho mejor en el más allá? Hagamos la profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.